Hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar una historia que ha revolucionado el mundo del espectáculo, una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de ese famoso periodista, esa figura pública tan respetada y admirada, y de su contundente declaración: debes casarte con Demet. Sí, han oído bien. Vamos a analizar quién es este periodista porque su opinión tiene tanto peso, y sobre todo, porque cree firmemente que una figura como Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, merece dar ese paso tan importante en su vida. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Así que pónganse cómodos, que esto se pone bueno. Imagínense la escena. Un periodista de renombre con una trayectoria impecable, alguien cuyas palabras suelen ser medidas, analizadas y respetadas en todos los círculos. No es alguien que lance opiniones a la ligera, ¿verdad? Pues este individuo que vamos a mantener en el misterio por ahora, pero que todos reconocemos por su agudeza y su influencia, ha hecho una afirmación que ha resonado con fuerza. Debes casarte con Demet. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en Demet Özdemir que haya llevado a este periodista a lanzar tal recomendación, casi como un consejo de vida, a alguien, presumiblemente, a quien él estima o admira? Para entender la magnitud de esta declaración, primero debemos poner en contexto a Demet Özdemir. Ella no es una actriz cualquiera. Es una estrella en ascenso, un rostro que ha conquistado corazones en Turquía y más allá de sus fronteras. Su talento para la actuación es innegable, capaz de transmitir emociones profundas, de crear personajes memorables que se quedan con nosotros mucho después de que la pantalla se apague. Pero Demet es mucho más que una cara bonita y una buena actriz. Tiene una personalidad arrolladora, una energía contagiosa que irradia en cada entrevista, en cada aparición pública. Es carismática e inteligente y tiene esa chispa que cautiva. Ahora pensemos en el periodista. ¿Quién podría ser? Podríamos estar hablando de alguien del mundo del cine, de la televisión, de la prensa rosa, o incluso de un columnista de opinión que se ha tomado la licencia de opinar sobre la vida personal de una celebridad, algo que, si bien puede ser polémico, a veces genera debates interesantes. Lo importante aquí no es tanto la identidad exacta, sino el peso de su autoridad. Cuando una figura pública con credibilidad y respeto lanza un comentario así, no pasa desapercibido. Genera curiosidad, especulación y, por supuesto, debate. Podríamos especular que este periodista conoce a Demet de cerca. Tal vez ha tenido la oportunidad de entrevistarla en profundidad, de verla en situaciones personales, de conocerla más allá del personaje público que todos vemos en la televisión. O quizás, y esta es una posibilidad que me gusta mucho, el periodista ha sido un observador atento de su carrera, de su evolución como artista y como persona, y ha llegado a la conclusión de que Demet Özdemir posee esas cualidades que hacen de una relación duradera un éxito. Piensen en lo que implica casarse. No es solo un contrato legal, es un compromiso, una alianza, una construcción de futuro. Y cuando alguien como este periodista, que seguramente ha visto innumerables relaciones de celebridades florecer y marchitarse, hace una recomendación tan directa, es porque ve algo especial en Demet. ¿Qué podría ser? Quizás la ve como una compañera ideal, alguien leal, comprensiva, con quien se puede construir un hogar, una familia. Quizás admira su fortaleza, su independencia, su capacidad para equilibrar una carrera exigente con una vida personal plena. Podríamos imaginar que el periodista está pensando en todas esas cualidades que hacen que una pareja sea sólida. La compatibilidad, el respeto mutuo, la capacidad de apoyo en los momentos difíciles, la celebración en los buenos. Y si él, con su visión privilegiada, cree que Demet Özdemir encarna esas cualidades y que sería la pareja perfecta para alguien, eso nos dice mucho sobre la clase de mujer que ella es, o al menos, la imagen que proyecta y que este periodista ha percibido. Además, no olvidemos el contexto cultural. Las bodas y el matrimonio son eventos de gran importancia en muchas culturas, incluida la turca. Una declaración así, hecha por una figura pública, podría ser interpretada como un reconocimiento público de las virtudes de Demet, no solo como profesional, sino como persona, como potencial esposa. Es un halago sin duda, pero un halago con una implicación mucho más profunda.
Ahora, ¿a quién se le está diciendo esto? Es la gran pregunta. ¿Es un consejo directo a alguien en particular? Es una reflexión general sobre las cualidades que debería buscar alguien a la hora de casarse. Si fuera un consejo directo, ¿quién podría ser el afortunado o desafortunado destinatario de tal consejo? Podríamos estar hablando de un amigo cercano, un colega, o incluso de alguien con quien el periodista tiene una relación más formal, como un editor o un productor. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace este tema tan intrigante. Personalmente creo que el periodista está proyectando en Demet Özdemir una serie de valores que él considera esenciales para un matrimonio exitoso. Quizás ha visto en ella una mujer moderna, pero con raíces firmes, alguien que sabe lo que quiere, que trabaja duro por sus sueños, pero que también valora las relaciones y el amor. Y si él, como observador externo, percibe estas cualidades de manera tan clara, es probable que sean muy evidentes. Pensemos en los elementos que hacen que una persona sea deseable como pareja. La inteligencia emocional, la empatía, la capacidad de comunicación, la paciencia, el sentido del humor. Y cuando vemos a Demet en entrevistas, o en sus redes sociales, o en sus personajes, a menudo percibimos una persona que irradia positividad, que es capaz de conectar con la gente, que tiene una dulzura natural. Quizás el periodista ha visto algo de todo esto y ha llegado a la conclusión de que ella sería un pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Otra cosa a considerar es el poder de la influencia. Cuando una figura pública como este periodista dice algo así, no solo está dando su opinión, está generando conversación. Está poniendo a Demet Özdemir en el punto de mira de una manera diferente. No solo como actriz, sino como una persona con cualidades que la hacen una candidata ideal para un matrimonio. Esto para Demet podría ser una forma de validación, una señal de que su imagen pública y su persona están siendo percibidas de manera muy positiva en aspectos que van más allá de su carrera. Imaginen las reacciones. Los fans de Demet, seguramente encantados, sintiendo que sus ídolos es reconocida por sus cualidades más profundas. Los colegas del periodista, quizás sorprendidos por la audacia, pero también intrigados por la lógica detrás de su afirmación. Y nosotros, los espectadores, aquí analizando, especulando, y disfrutando de este fascinante vistazo al mundo de las celebridades y las opiniones que mueven masas. Por otro lado, también es interesante pensar en el riesgo que corre el periodista al hacer una afirmación tan personal y directa. En la era de las redes sociales, donde todo se amplifica y se discute, una declaración así puede generar interpretaciones erróneas, o incluso críticas. Sin embargo, el hecho de que él se haya atrevido a hacerlo sugiere que está convencido de su punto de vista, y que confía en que su audiencia entenderá el trasfondo de sus palabras. Quizás el periodista es un romántico empedernido, alguien que cree en el amor verdadero y en la importancia de encontrar a la persona correcta para compartir la vida. Y al ver a Demet, ha encontrado una encarnación de esas cualidades que él considera esenciales para una unión feliz y duradera. No se trata solo de belleza o fama, sino de esa combinación mágica de carácter, valores y compatibilidad. Podríamos estar hablando de alguien que ha tenido la oportunidad de presenciar de cerca la química entre Demet y alguna pareja potencial, o quizás simplemente ha sido un observador muy perspicaz de su vida pública y ha llegado a esta conclusión. Lo cierto es que, sea cual sea el motivo exacto, su declaración nos abre una ventana a reflexionar sobre qué hace que una persona sea un buen candidato para el matrimonio, y qué cualidades admiramos en las figuras públicas que trascienden la pantalla. Y aquí es donde reside la magia de este tipo de historias. Nos invitan a ir más allá de la superficie, a buscar las razones profundas detrás de las palabras. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias percepciones de la fama, del amor y de las relaciones. ¿Qué cualidades buscamos nosotros en una pareja? ¿Qué admiramos en las personas que nos inspiran? Este periodista, al decir debes casarte con Demet, está lanzando un mensaje implícito de confianza y admiración. Está reconociendo en ella un valor intrínseco que, en su opinión, la hace una elección ideal. Y eso, amigos míos, es algo digno de ser analizado y admirado. Así que, para recapitular un poco todo esto, hemos explorado la intrigante declaración de un periodista famoso sobre la necesidad de que alguien se case con Demet Özdemir. Hemos analizado quién podría ser este periodista y por qué su opinión tiene peso, hemos destacado las cualidades de Demet que podrían haber inspirado tal afirmación, y hemos especulado sobre el destinatario y el significado más profundo de este consejo. Lo que queda claro es que, detrás de esta noticia, hay una profunda ADM.
Iración por Demet Özdemir, no solo como artista, sino como persona, y una reflexión sobre lo que realmente importa en una unión para toda la vida. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo de las celebridades, las opiniones influyentes y las reflexiones sobre el amor y el matrimonio. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Quién creen que podría ser este periodista? ¿Qué otras cualidades creen que hacen a Demet Özdemir una persona admirable? Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos debatir sobre este fascinante tema. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad, activen la campanita, y sean parte de nuestras futuras exploraciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones. Un abrazo enorme para todos. Adiós.